No los mires. Bueno, eso es siniestro. Hilary se rió nerviosamente mientras leía las retorcidas palabras talladas profundamente en la madera de la puerta principal descascarada. Hilary y yo, que acabábamos de cumplir 16 años en el otoño del 2013, éramos mejores amigos desde antes de que tuviéramos uso de razón. Nuestras casas estaban una al lado de la otra, y nuestras madres descubrieron que estaban embarazadas con unas semanas de diferencia. Cuando mi mamá se enteró de que iba a tener un niño y que Hilary sería una niña, ellas pensaron instantáneamente que sus hijos algún día se casarían. Si bien el romance que nuestras madres esperaban nunca se materializó, éramos inseparables y nos veíamos más como hermanos que con algún posible interés amoroso. Compartimos muchos pasatiempos. Nos gustaban los mismos libros y películas, pero lo que más nos había unido fue el estudio sobre el misterioso caso Mitchell. El señor Mitchell había sido una especie de leyenda local. Estuvo viviendo en un aislamiento casi total durante los últimos 30 años de su vida, y solo se la veía públicamente una vez a la semana cuando iba al supermercado a comprar su despensa, principalmente comida para microondas y grandes cantidades de alcohol. A inicios de los años 80, Alfred Mitchell compró 5 acres de terreno en las afueras de la ciudad e hizo construir una nueva casa para él, su esposa Elizabeth y sus hijas gemelas de 8 años, Maggie y Marcy. Alfred había llegado a la ciudad para trabajar como ingeniero en la fábrica principal de automóviles, y Elizabeth consiguió trabajo como maestra en la escuela a la que asistirían las niñas. Por todos lados se podría afirmar que era una familia típica estadounidense. La construcción de su nuevo hogar concluyó durante el otoño de 1983, y la familia se mudó entusiasmada a lo que se suponía sería su hogar definitivo. Sin embargo, poco después de que los Mitchell se mudaran, algo sucedió. A menudo se murmuraba qué había sido ese algo en los pasillos de recreo o en las reuniones. Nunca había 2 relatos exactamente idénticos, pero todos llegaban al mismo punto. En una fría noche del invierno de 1983, Elizabeth, Maggie y Marcy simplemente desaparecieron. Hilary y yo éramos aspirantes a periodistas y estábamos trabajando en un artículo para el periódico escolar para conmemorar el 30 aniversario de sus desapariciones. Pasamos meses revisando registros policiales antiguos y artículos en periódicos, así como entrevistas a lugareños que vivían en aquel entonces para llegar a una conclusión precisa. Fue un martes por la mañana cuando se tuvo los primeros indicios de que algo andaba mal. La maestra de Maggie y Marcy se dio cuenta de que no habían asistido a clase cuando tomó lista, y cuando fue al salón de clases de Elizabeth, la madre de las niñas, para preguntar si sus hijas estaban enfermas, encontró un salón lleno de niños alborotados, pero ningún maestro. No era muy propio de Elizabeth faltar al trabajo sin previo aviso para que la escuela pudiera encontrar un sustituto, y las 3 habían asistido el lunes con buena salud. Gracias a todo esto, la preocupación creció. La escuela primero hizo varias llamadas a casa de Mitchell, pero no recibieron respuesta. Luego llamaron a la fábrica donde trabajaba Alfred y descubrieron que él tampoco se había presentado ese día, y que ellos también habían estado tratando de comunicarse con él. Después de un último intento fallido de contactar a los Mitchell en su casa, la escuela llamó a la policía para ver si alguien podía encontrarlos. Lo que descubrieron desató el mayor escándalo que nuestra ciudad hubiera visto jamás. Cuando 2 oficiales llegaron a la propiedad, vieron que la puerta principal estaba abierta de par en par y que había huellas frescas de pies en la nieve que conducían al cobertizo al costado de la casa. Curiosamente, notaron que las huellas eran de alguien que estaba descalzo. Entraron, diciendo que eran policías y llamaron a los Mitchell, pero no recibieron respuesta alguna. Sacaron sus armas. Entraron a casa gritándole a cualquiera que estuviera dentro que se mostrara y saliera con las manos en alto. Pero se encontraron con más silencio. Sin embargo,
a medida que avanzaban hacia el interior, comenzaron a escuchar algo que bajaba los escalones hacia el sótano y entraba por la puerta del mismo. Escucharon el sonido de una excavación. Era el sonido distintivo de una pala golpeando la tierra y la respiración de un hombre trabajando. Le pidieron que subiera las escaleras a quien ahora sospechaban que era el señor Mitchell. ¿Señor Mitchell? Alfred Mitchell, ¿es usted? Alfred, es la policía. ¡Salga ahora! Pero la excavación no se detuvo. Escuchando más atentamente, oyeron murmullos entre los golpes a la tierra. No, están aquí abajo. Deben estar bien. Solo un poco más, solo necesito seguir investigando. Solo hay que cavar un poco más profundo. La policía decidió bajar e investigar. Y cuando llegaron abajo, encontraron a Alfred, quien aún estaba en pijama y se encontraba cubierto de tierra. Estaba claro que había sido él quien había corrido hacia el cobertizo, pues estaba rodeado de herramientas. Un pico, un mazo y palas de varios tamaños. Los había usado para hacer un agujero de aproximadamente 1 metro de diámetro a través del piso de concreto de 3 pulgadas. Y ya había cavado al menos 1,5 metros hacia abajo. Un oficial apuntó con su arma a Alfred mientras otro se acercaba a él por detrás. Ambos continuaron llamándolo por su nombre y le dijeron que dejara caer la pala, pero era como si no pudiera oírlos. De forma maníaca y furiosa continuó golpeando la tierra hasta que el oficial lo envolvió con sus brazos y lo tiró al suelo. Fue hasta cuando cayó al suelo y le quitaron la pala que pareció darse cuenta de que estaban ahí. Gritó salvajemente. ¡No! ¡Déjenme ir! ¡Debo seguir excavando! ¡Tengo que salvarlas! Los esfuerzos por calmarlo fueron en vano, por lo que lo esposaron y lo arrastraron pataleando y gritando hasta su patrulla. Mientras tanto, los maldijo por haberlo detenido. ¡Tienen que dejarme ir! ¡Aún puedo salvarlas! ¡Las están matando! ¡Déjenme ir, bastardos! Decidieron que sería mejor sacarlo de la casa si iban a interrogarlo, y esperaron a que llegaran más oficiales a la escena para continuar buscando a las mujeres Mitchell antes de llevar a un histérico Alfred a la estación. Una vez ahí, lo calmaron lo suficiente como para responder algunas preguntas diciéndole que había oficiales en la casa continuando la búsqueda y que le dejarían unirse a ellos una vez que les diera la información que necesitaban. Cuando se le preguntó dónde estaba su esposa e hijas, respondió: debajo de la casa. ¿Qué quieres decir con que están debajo de la casa? Preguntaron. Él respondió: están en el agujero. ¿Qué agujero? El agujero debajo de la casa. ¿El que cavaste? No. ¿Tú las pusiste en ese hoyo? No. ¿Lastimaste a tu familia? ¡No! Alfred, ¿dónde está tu familia? Están en el agujero. Necesito volver y rescatarlas. ¡Déjenme ir! De nuevo histérico, arrojó la silla en la que estaba sentado hacia la cabeza de un oficial, momento en el que dieron por terminada la entrevista y lo encerraron en una celda de detención. Mientras tanto, la policía llamó a todos los familiares y amigos de Mitchell con los que pudieron comunicarse, con la esperanza de que alguien hubiera tenido noticias o visto a Elizabeth o a las niñas, pero nadie lo hizo desde el día anterior. Dadas las extrañas declaraciones y el comportamiento de Alfred, aumentaron las sospechas hacia él. Mientras interrogaban a Alfred, los oficiales continuaron registrando la casa y la propiedad de Mitchell en busca de cualquier rastro de las mujeres, vivas o no. Sin embargo, no encontraron nada. Los autos de Elizabeth y Alfred todavía estaban en el garaje, por lo que Elizabeth no se había ido con las niñas por la noche. Y todas las pertenencias de Elizabeth y de las niñas estaban ahí. Ropa, muñecas, cepillos de dientes. Cuanto más buscaban, menos probable parecía ser que se hubieran ido por su propia voluntad. Pero tampoco había evidencia que indicara lo contrario. No había signos de lucha o forcejeo en la casa, ni en los vehículos, ni manchas de sangre ni áreas que parecieran que hubieran pasado por una limpieza profunda reciente.
Las únicas huellas en la nieve eran las de Alfred yendo y viniendo del cobertizo, por lo que tampoco habían salido a pie hacia los bosques circundantes. Como la única pista que Alfred les dio estaba en su casa, llamaron por radio desde la estación a la casa para revisar el sótano en busca de otro agujero e investigar el que Alfred había cavado toscamente. Pero el único agujero en el sótano era el de Alfred. El hormigón restante de la construcción original estaba intacto. Sospechaban que tal vez Alfred se había vuelto loco. Había terminado con la vida de su familia, los estaba enterrando en el sótano cuando la policía lo encontró y ahora estaba confundiendo los acontecimientos en su mente. Pero eventualmente terminaron cavando otros 6 pies en aquel agujero y solo encontraron tierra intacta. Pasaron los días, las semanas y nunca se encontraron los cuerpos de Elizabeth, Maggie ni Marcy. Los grupos de búsqueda rodearon los bosques, arroyos y lagos locales. Incluso inspeccionaron por completo la propiedad para ver si Alfred no estaba mintiendo acerca de que estaban en algún agujero subterráneo dentro de esa ubicación. Nada. Nadie supo nada de ellas ni las vio. Se habían evaporado. Después de un mes de búsqueda, la esperanza de encontrarlas con vida disminuyó. Alfred fue arrestado por secuestro, en lugar de asesinato. Tuvo cargos relacionados con las desapariciones, ya que no se habían encontrado cuerpos. La única prueba en su contra habían sido las locas declaraciones acerca de que su familia estaba en un agujero en el sótano. Sin embargo, dado que se había hecho una investigación exhaustiva en el sótano y las mujeres en definitiva no estaban ahí, lo hacía más culpable haber impedido una investigación policial que un supuesto secuestro. El interrogatorio posterior de Alfred no dio más pistas, y, bajo el consejo de su abogado, cambió ligeramente su historia. No negó que pensaba que las mujeres estaban en un agujero en el sótano, y estaba cavando ahí tratando de encontrarlas, pero afirmó que debió haber estado sufriendo un colapso mental al despertar y no encontrar a su mujer y sus hijas. Alfred, un veterano de Vietnam, dijo que había luchado con su salud mental desde que regresó de la guerra y que debió haber recordado el trauma de tener que desenterrar a varios de sus camaradas desaparecidos después de que fueron enterrados bajo tierra y escombros por una explosión. Si bien eso podría haber explicado por qué se comportó de la manera que lo hizo aquel día, aún no explicaba dónde estaban su esposa e hijas. Ahora, cuando se le preguntó dónde podían haber ido, Alfred solo dijo: No lo sé. Cuando me fui a dormir, las niñas estaban en sus camas y Elizabeth en la mía. Cuando desperté ya no lo estaban. Sin pruebas contundentes, sin más confesión de irregularidades y sin pistas, el caso en su contra fue dejado incluso antes de llegar a juicio. Alfred parecía realmente angustiado por la desaparición de las mujeres y sollozaba cada vez que lo llevaban para interrogarlo. Y aunque la mayoría creía que él tenía algo que ver con esto, simplemente no había ninguna prueba. En febrero de 1984, Alfred fue un hombre libre y se suspendió la búsqueda de su familia. Por supuesto, eso no impidió que el Tribunal de Opinión Pública lo condenara. Alfred se convirtió en un excluido de la ciudad cuando circularon rumores descabellados sobre lo que había sucedido esa noche. Muchos especularon que en realidad había acabado con la vida de las mujeres y que simplemente había hecho un trabajo perfecto. Otros lo condenaron como un abusador que había obligado a su familia a huir. Unos cuantos hombres amargados acusaron a su mujer de fugarse con un amante. Y había otro pequeño grupo que afirmaba que Alfred era un espía ruso y que su familia había sido secuestrada debido a algún tipo de fracaso en su misión. Cada teoría era tan válida como la siguiente. Luego vinieron las ideas sobrenaturales, las cuales la mayoría desestimó por completo. Pero, dado que las sugerencias naturales no podían explicar que 3 mujeres simplemente se esfumaran, fueron las que más nos intrigaron a Hillary y a mí. Una era que Elizabeth
Maggie y Marcy habían sido abducidas por extraterrestres que buscaban estudiar a la mujer humana y habían plantado recuerdos falsos en la mente de Alfred para hacerle olvidar lo que realmente había pasado. Otra era que se los había llevado una especie de criatura voladora que habitaba los bosques locales después de que ellos habían salido a inspeccionar algunos sonidos extraños. La sola visión de ello le había roto el cerebro a Alfred. Y también había quienes creían que Alfred había estado diciendo la verdad cuando hizo sus declaraciones iniciales a la policía, que su familia estaba en un agujero en el sótano, ya que para algunos esta era una afirmación demasiado extraña como para que hubiera sido completamente inventada. Tal vez Alfred había hecho un extraño trato con el diablo y su familia había sido devorada hacia el infierno. A partir de nuestras entrevistas con los lugareños, recopilamos muchas historias sobre lo que pudo haber sucedido, pero nadie tenía ninguna evidencia que respaldara sus afirmaciones. No fue hasta que hablamos con un trabajador de la construcción, James Price, quien había ayudado a construir la casa Mitchell, que enfocamos la información. Esto es lo que él nos dijo, transcrito de una grabación que hicimos de la entrevista. Ok, nuevamente, ¿para qué están haciendo esto? Estamos trabajando en un artículo para el periódico escolar con motivo del 30 aniversario de las desapariciones en la casa Mitchell. Ya veo, no harán que suene como un chiflado, ¿verdad? Claro que no. Estamos realizando entrevistas a muchas personas que estaban vivas en aquel entonces y solo planeamos incluir la información que creemos que es relevante para la historia. Estamos planeando presentar los hechos y las declaraciones que recopilamos directamente de las fuentes sin intentar guiar al lector para que pueda decidir qué versión de la historia quiere creer. Muy bien. Solo promete que tomarán mis palabras exactamente como las digo y no intentarán tergiversarlas. Lo prometemos. Está bien. Supongo que tendremos que empezar con el verano de 1972. Un extraño grupo compró un terreno en las afueras de la ciudad y empezó a vivir en el bosque. Afirmaban ser una comuna de librepensadores que estaban experimentando una nueva forma de vida, pero no se autorreconocían como secta. ¿Una secta? Nunca había oído hablar de eso antes. Bueno, ni lo hubieras hecho. Fue mucho antes de que nacieran y duró muy poco tiempo ahí. Las desapariciones de los Mitchell son lo único de lo que habla la gente a su alrededor en aquel entonces. Era una gran noticia en ese tiempo, claro. Poco después de mudarse, algunas mascotas locales desaparecieron misteriosamente y algunos adolescentes que se habían escabullido para espiarlos les dijeron a sus padres que habían visto a esas personas realizando rituales, cantando en latín, hablando de sacrificios de sangre a su oscuro amo. ¡No puede ser! Sí, y siendo esta ciudad cristiana, no podíamos tener un grupo de adoradores del diablo viviendo cerca. Enviamos a la policía con amenazas de arrestarlos si no se iban, y aceptaron vender el terreno y seguir adelante. Pasaron unos 6 meses cuando Alfred compró ese mismo terreno en los años 80. Espera, ¿la casa de Alfred fue construida en la misma propiedad en la que vivía el culto? No solo en la misma propiedad. Eligió el lugar justo donde los adolescentes los habían visto realizando los rituales. El culto había encontrado un claro de agua en ese lugar, y era el área menos densamente boscosa del terreno, por lo que Alfred pensó que sería un lugar perfecto para la casa. Le pregunté a mi supervisor si debíamos decirle a Alfred por qué el área estaba más despejada que los bosques circundantes, pero recomendó que no lo hiciéramos. Después de todo, eso facilitaría la construcción. Cuando comenzamos a construir, encontramos algunas cosas que el culto había olvidado. Monedas antiguas con símbolos extraños, una daga de aspecto desagradable, los restos de lo que podría haber sido un altar improvisado y, lo más inquietante, huesos de varios animales pequeños. Todo fue arrojado a un contenedor de basura y se le ocultó al señor Mitchell, ya que habría sido enormemente costoso cambiar la ubicación de la casa después de que ya habíamos comenzado a trabajar, y sentimos que no tenía sentido preocuparlo.
dado que habíamos limpiado todo y aquellos artefactos ya estaban fuera. Pero déjenme decirles algo. Nunca me sentí bien al respecto. Ese lugar, había algo malo en él. Cada minuto que estuve ahí me sentí nervioso, como si algo me estuviera observando desde fuera. Y normalmente dormía como un bebé, especialmente después de haber trabajado todo el día. Pero durante el tiempo que estuvimos construyendo la casa Mitchell, tuve las pesadillas más horribles de mi vida. Entre sueños veía a mi familia siendo quemada viva, gritando de agonía mientras yo no podía salvarlos. Y no fui el único. Todos los que trabajamos ahí lo odiamos por razones que no pudimos explicar y nos alegramos mucho cuando finalmente terminamos. No pude evitar la sensación de culpa que sentí cuando le entregamos las llaves a Alfred. Supongo que no me sorprendió que algo extraño sucediera ahí. Entonces, ¿cree que tuvo algo que ver con esta secta? ¿Cree que regresaron en busca de algún tipo de venganza? No, nada de eso. La policía los vigiló después de que se fueron. El líder se quitó la vida en 1974. Y el resto igual. O estaba sin vida, o en prisión durante 1983. No había ninguna razón para creer que ellos tuvieran algo que ver con las desapariciones de Mitchell. Al menos, no físicamente. Por eso nunca dije nada al respecto. ¿No físicamente? Me limitaré a decir eso. Como dijiste, deja que el lector decida qué versión de la historia quiere creer. Con eso, concluimos la entrevista, emocionados de tener un nuevo protagonista. Pudimos desenterrar algunos artículos de los años 70 que corroboraban la historia de James y sentimos que estábamos ante algo sensacional. Algo andaba mal con el terreno en el que se había construido la casa de Alfred. Teníamos información que no había salido a la luz en casi 30 años y pensamos que solo necesitábamos una cosa más para completar nuestro artículo. Una entrevista con el propio Alfred. Sin embargo, Alfred no había hablado de los acontecimientos de esa noche desde los años 80. Después de su liberación, la gente del pueblo a menudo le preguntaba durante su viaje semanal al supermercado qué había pasado realmente. Y nunca quedaban satisfechos cuando él respondía que no lo sabía. Después de un tiempo debió darse cuenta de que intentar defenderse era inútil, y simplemente dejó de responder por completo. Como ese era el único tema por el que alguien estaba interesado en hablar con él, con el tiempo resultó que nadie le dirigía la palabra en absoluto. Solo había una persona en la ciudad que sí lo hacía, el señor Phillips. Se había apiadado de él y le había ofrecido un trabajo como mecánico donde podía trabajar tranquilamente. Alfred, que alguna vez fue un ingeniero acomodado con un futuro brillante y una familia feliz, apenas ganaba lo suficiente para cubrir su hipoteca y su alcohol, el cual consumía bastante, y comenzó su completo aislamiento. La gente del pueblo a menudo se preguntaba por qué no se había mudado de ahí. La historia, si bien era una leyenda local, no había sido noticia nacional, por lo que era poco probable que lo reconocieran en otros lugares y posiblemente podría comenzar de nuevo. Si bien había dejado que la casa se cayera en un terrible estado de deterioro, el techo estaba hundido, la pintura descascarada, las ventanas rotas y las canaletas rebosantes de escombros, el terreno en el que se sentaba aún tenía valor. Podía venderlo para obtener ganancias, hacerse de unos buenos ahorros para una nueva vida. Otros se preguntaron por qué no se había quitado la vida desde hace tiempo. Parecía que no tenía nada por qué vivir. Se preguntaban si tal vez tenía miedo de ver a su familia al otro lado después de lo que les había hecho, que obstinadamente se había aferrado a la vida y que en lugar de eso se destinó a vivir exactamente la misma rutina año tras año. Todos observaron cómo su salud empeoraba lentamente. Sus dientes se pudrían y su cabello se caía. En las últimas semanas, antes de que decidiéramos pedirle una entrevista, su piel, ojos y uñas se habían vuelto de un amarillo enfermizo. Hillary reconoció los signos de insuficiencia hepática en la clase de salud y se dio cuenta de que Alfred se estaba muriendo. Si queríamos hablar con él,
Sabíamos que tendríamos que hacerlo pronto. Pensamos que podríamos preguntarle al señor Phillips para ver si podía dejarle un mensaje a Alfred diciéndole que estábamos tratando de hacer un informe sobre su historia. La historia real. Que también teníamos nueva información para compartir con él. Pero llegamos demasiado tarde. Una tarde después de la escuela, fuimos al taller de automóviles y el señor Phillips nos dijo que Alfred se había desmayado mientras trabajaba el día anterior. Lo habían llevado al hospital y había perdido la vida apenas unas horas antes de que llegáramos. Él acababa de recibir la noticia de que Alfred no había sobrevivido. Al inicio nos fuimos decepcionados porque quizás no obtendríamos un final satisfactorio para nuestra historia. Pero Hillary tuvo otra idea. ¿Sabes? Si aún no se ha corrido la voz de que se fue de este mundo, probablemente podríamos colarnos en su casa e investigar un poco sin que nadie se dé cuenta, dijo. Es arriesgado. Probablemente no seremos los únicos con esa idea. Incluso podrían enviar a la policía para vigilar el lugar dada su historia, respondí. Exactamente. Nosotros y el señor Phillips somos los únicos que sabemos esto, salvo algunas personas en el hospital. Esta podría ser nuestra única oportunidad de entrar y comprobar las cosas. ¿No quieres poner fin a la historia?, insistió. Tuve que aceptar que tenía razón. Habíamos estado trabajando en esta historia durante meses y estudiado el caso por años. Probablemente esta era la única oportunidad de entrar a la casa e investigar sin ser molestados. Después de una breve vacilación, dije que sí. El sol ya se estaba poniendo, así que corrimos a casa a buscar unas linternas y cada uno le dijo a nuestros padres que nos dirigíamos a la biblioteca para trabajar en nuestro artículo. Habíamos hecho esto muchas veces antes, así que aquello no levantó sospechas y simplemente nos pidieron que regresáramos a las 9 de la noche, ya que lo estábamos haciendo entre semana. Y así fue como terminamos parados en el porche de la casa de Alfred Mitchell, mientras caía el crepúsculo, leyendo las palabras «No los mires», grabadas en la puerta de la entrada. «Bueno, adelante». Hillary me empujó hacia adelante. Aunque había sido idea suya en primer lugar, estaba claro que quería que yo fuera la persona que entrara primero a la casa. Armándome de valor, giré el pomo de la puerta. Y sorpresivamente estaba abierta. Empujé lentamente la puerta hacia adentro y enfoqué mi luz hacia la entrada. La parte interior era peor que el exterior. Había tantas botellas de licor vacías en el suelo que era casi imposible dar un paso sin patearlas, y un hedor a comida podrida y mohosa impregnaba el aire. Mi impresión inicial fue de sorpresa al saber que Alfred había sobrevivido tanto tiempo ahí. Entré a la casa, le hice señas a Hillary para que me siguiera y rápidamente me di cuenta de que la puerta principal no era la única superficie con palabras grabadas. Casi cada centímetro cuadrado de las paredes estaba cubierto de frases como «No los mires, no los toques, no son ellas, están muertos, sus caras están mal, solo escucha sus voces, se las llevó, me quiere a mí, se alimenta de tu dolor». ¡Santo cielo! ¿Estás leyendo esto? Le susurré a Hillary. Sí, Dios. Tal vez estuvo alucinando hasta su final. Esto les puede pasar a los alcohólicos. Su voz temblaba ligeramente. Intenté encender la luz en la pared cerca de la puerta, pero no pasó nada. Parece que no pagó la factura de la luz. ¿Deberíamos seguir?, pregunté. Sí. Veamos si tuvo algún diario o algo así. Yo buscaré alguna oficina en casa y tú revisarás su dormitorio. Se alejó de mí de puntillas lo más silenciosamente que pudo por el suelo lleno de basura. No me gustaba la idea de separarnos, pero sabíamos que nuestro tiempo podría ser limitado. Y la decisión ya estaba tomada.
Así que caminé hacia las escaleras para dirigirme al segundo piso. A lo largo del camino, las marcas de Alfred en la pared seguían asomándose en el haz de mi linterna, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras continuaba leyendo: no los mires, no los mires. Todo en mi cuerpo me decía que debíamos irnos lo más rápido posible, pero continué forzando un pie delante del otro hasta llegar a lo que parecía ser el dormitorio principal. En las mesitas de noche había fotografías polvorientas de Alfred y Elizabeth, y en las paredes colgaban fotografías de Marcy y Maggie, junto a aún más marcas en la pared. La mayoría de las frases eran las mismas que había visto al inicio, pero había una nueva en este cuarto. Tapa tus ojos con cinta adhesiva. En una de las mesitas de noche noté un rollo de cinta médica y supuse que Alfred debió haberlo usado para tapar sus ojos todas las noches antes de irse a acostar. Algo al respecto hizo que se me revolviera el estómago, pero ya había llegado hasta aquí. Pensé que al menos debía intentar encontrar algo que pudiéramos usar para el artículo. Y vaya que no necesitaría mirar muy lejos. Sobre la cómoda había un viejo y maltratado diario que parecía haber sido leído de cabo a rabo varias miles de veces. Lo recogí, me senté en la cama y lo abrí, tomando fotografías de las páginas mientras leía. Las fechas comenzaron a principios de 1984. Poco después de que Alfred saliera de la cárcel. 4 de febrero de 1984. Desde que regresé a esta nauseabunda casa estoy escuchando cosas. Nadie me creerá. Ya no estoy seguro de siquiera poder creerme a mí mismo. Ojalá hubiera escrito todo lo que sucedió antes, solo para confirmar que no estoy loco. Más vale tarde que nunca, supongo. Comenzaré con las semanas previas a la noche del 5 de diciembre, según mejor las recuerdo ahora. La primera semana en la casa fue perfecta. A las niñas les gustó su nueva habitación. A Elizabeth le encantó la cocina grande y todos disfrutamos del espacioso patio trasero. Estábamos muy felices. Entonces, una noche, Elizabeth dijo que escuchó algo proveniente del sótano cuando había bajado a buscar un vaso de agua. Dijo que sonó como un rasguño. Me preguntó si podía ir a comprobar para asegurarme de que no hubiera ningún animal atrapado allí. Bajé y no escuché ningún rasguño, ni vi ningún animal, pero noté un pequeño agujero en el piso de concreto, perfectamente redondo y tal vez de media pulgada de diámetro, lo suficientemente ancho como para dejar caer un bolígrafo, lo cual hice para ver qué tan profundo llegaba. Y lo curioso fue que nunca escuché que tocara el fondo. Lo atribuí a una mala mano de obra y planeé llamar a la empresa constructora por la mañana. Sin embargo, cuando volví a bajar para revisar ese lugar antes de irme a trabajar al día siguiente, ya no estaba. Imposible, me dije, pero estaba medio dormido cuando Elizabeth me pidió que comprobara lo del ruido. Me pregunté si tal vez había estado soñando, pero el bolígrafo que había dejado caer no estaba cuando lo busqué. Pensé nuevamente en llamar a la empresa constructora, pero ¿cómo podría ser que inspeccionaran un agujero que no existía? Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. Elizabeth escuchó más ruidos provenientes del sótano por la noche que yo oía, y las chicas también los escuchaban. Decían: «Papá, desde allá abajo se oyen rasguños y golpecitos. ¿No lo oyes?» Lo intenté desesperadamente, esforzándome por detectar algún sonido, pero no logré escuchar nada.
Aún así, aunque no escuchaba, todas las noches revisaba el sótano y todas las noches encontraba el pequeño agujero. Cada vez que lo veía se hacía más ancho y finalmente creció lo suficiente como para que pudiera meter mi brazo en él. Me agaché tratando de encontrar el fondo, pero no pude. No sentí nada más que aire y paredes perfectamente lisas, como de cristal. Sin embargo, por muy grande que fuera el agujero la noche anterior, por la mañana siempre desaparecía. Comencé a preguntarme si podía estar alucinando o me estaba volviendo loco. Incluso hice que alguien viniera y buscara una fuga de gas, pero todo salió bien durante su inspección. En ese momento le prohibí a Elizabeth y a las niñas entrar al sótano. Cuando el agujero fue casi lo suficientemente grande como para que las niñas pudieran caber en él, comenzaron las voces. Elizabeth dijo que había escuchado susurros subiendo por las escaleras. Dijo que le decía que llevara a las niñas allí, que quería conocerlas. No sabía qué hacer. Quería decírselo a alguien, pero no sabía a quién. No podía informar sobre un agujero en el sótano que solo aparecía por la noche. Mi esposa escuchaba voces que yo no podía, y luego las niñas también las escuchaban. Dijeron que sonaban amigables y que querían bajar a saludar. No quería que todos pensaran que estábamos locos. Era una casa nueva, cosas como esta no debían suceder en casas nuevas. Decidí que tendrían que irse por un tiempo, al menos hasta que pudiera intentar descubrir qué estaba pasando, y le rogué a Elizabeth que llevara a las niñas con su madre, pero ella se negó a ir. De hecho, todas lo hicieron. A ella y a las niñas les gustó la voz. Dijeron que era agradable y que querían hablar más con ella. Me suplicaron que las dejara bajar. Parecía ser el único que estaba preocupado por lo que estaba pasando y sabía que al menos tenía que intentar algo para proteger a mi familia. Compré un cerrojo. Lo instalé en la puerta del sótano para evitar que bajaran allí y me puse la llave alrededor del cuello. Pensé que eso sería suficiente, pero fui estúpido. Estaba lidiando con algo que no comprendía. Simplemente deseaba que desapareciera y eso me costó a mi familia. La noche del quinto día, Elizabeth arropó a las niñas y luego se acostó conmigo. Leía un libro un poco antes de cerrar los ojos y quedarse dormida. Una vez que ella se durmió, me sentí lo suficientemente seguro como para cerrar los ojos y quedarme dormido. Alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con un fuerte golpe en el piso de abajo y me di cuenta de que Elizabeth ya no estaba a mi lado. Corrí al cuarto de las niñas y vi que ellas también faltaban en sus camas. Corriendo escaleras abajo vi que la puerta del sótano estaba abierta de par en par y busqué la llave alrededor de mi cuello. Todavía estaba allí, pero el cerrojo se había abierto solo. Bajé corriendo las escaleras gritándoles a Elizabeth y a las chicas, gritándoles que se mantuvieran alejadas del agujero, pero ya era demasiado tarde. El agujero era más ancho que nunca, lo suficientemente ancho como para que las 3 pudieran entrar a la vez. Elizabeth estaba ahí, se volvió hacia mí y dijo: Está bien, es lindo, solo quiere conocernos. Antes de tomar las manos de Maggie y Marcy a cada lado de ella y saltar con ambas. ¡No!, grité y corrí para intentar atraparlas. Cuando llegué a la orilla del agujero, miré hacia abajo, pero ya estaban demasiado en lo profundo como para verlas. Así que decidí seguirlas. Cerrando los ojos salté hacia adelante, esperando caer una distancia incalculable, tal vez incluso hasta mi muerte, pero mis pies aterrizaron en concreto sólido. Abrí los ojos y el agujero había desaparecido. Palpé todo el suelo buscándolo. Le rogué a Dios que volviera, pero no se abría.
Tomando herramientas del cobertizo, comencé a cavar desesperadamente tratando de encontrarlo, y fue entonces cuando la policía me encontró. No pude explicárselo a ellos, no pude explicárselo a nadie, pero en mi corazón sabía que se habían ido para siempre. Algo se las llevó y nunca me las van a devolver. Pero ahora que estoy de vuelta en casa, a veces creo que las escucho. Apenas un susurro o una risa en la oscuridad. Siguen aquí, en algún lugar. 10 de febrero de 1984. Vi a las niñas. Claramente escuché risas provenientes de su habitación. Las habría reconocido en cualquier lugar. Silenciosamente abrí la puerta con cuidado y allí estaban, jugando con sus muñecas. Inmediatamente rompí en llanto y las llamé por sus nombres. Ellas respondieron juntas. Hola, papá. Eran sus voces, sus dulces y hermosas voces. Lentamente se giraron al unísono y vi sus rostros. No eran ellas. Los rostros estaban mal. Sus ojos eran negros y la piel en ellas estaba tan estirada que parecían esqueletos. Di un grito ahogado y salí de la habitación lo más rápido que pude. ¿Qué pasa, papá? ¿No estás feliz de vernos? Está bien, papá. Le gusta cuando tienes miedo. ¿Tienes miedo, papá? Corrí de vuelta a mi habitación. Cerré y aseguré la puerta. Ya no las escuchaba, pero me dieron náuseas. Había sido tan maravilloso escuchar sus voces de nuevo que una parte de mí quería salir e intentar hablar con ellas. ¿Estaba alucinando? No son reales, no pueden serlo. Se han ido. Si las ves de nuevo, no las mires. No son ellas. 14 de febrero de 1984. Elizabeth vino a la cama esta noche. Supongo que era un regalo de San Valentín. Me desperté sintiendo un peso a mi lado y momentáneamente me olvidé de todo. Hola, Alfie. Escuché la voz de mi esposa decir el apodo que me había puesto y susurré de vuelta. Hola, Ellie. Sentí su mano agarrar la mía. Estaba fría, helada, tan fría que me sobresaltó y abrí los ojos para ver su rostro, el cual nuevamente solo eran los ojos negros, la piel hundida. Grité y caí de la cama. ¿Qué pasa, cariño? ¿No estás feliz de verme? Susurró. ¿Tienes miedo? ¿Te duele? Me gusta cuando te duele. Su voz estaba subiendo de tono. Vuelve a la cama, amor. Dame un beso como solías hacerlo. ¿No me extrañas? Cerré los ojos con fuerza y repetí una y otra vez. No la mires, no es ella, no la mires, no es ella no es real. Cuando abrí los ojos, ella había desaparecido. ¿Pero era real? Había sentido su mano. ¿Por qué eso me atormenta? ¿Qué es eso? Dicen que eso disfruta mi dolor. Sentí náuseas de nuevo. Verla había sido horrible, pero por un breve momento, cuando solo escuché su voz, fui feliz. No los mires, no los toques. Solo escucha sus voces si regresan. 20 de febrero de 1984. Llegaron todas juntas. Escuché lo que parecía el sonido de platos siendo puestos en la mesa y caminé hacia el comedor
para ver a Elizabeth sentando a las niñas para comer. Cerré los ojos de inmediato y solo escuché. Ven a sentarte con nosotras. En mi mente sabía que no eran ellas pidiéndome que me uniera, pero en mi corazón por un momento tuve a mi familia de vuelta. Abre los ojos, papá. Exigieron las niñas. ¡Míranos! Las tres gritaron al unísono. ¿No quieres vernos? ¿No nos extrañas? ¿Por qué no nos detuviste? ¡Nos dejaste morir! ¡Míranos! Les respondí. Las extraño tanto y las amo. Lo siento mucho. Bien. Siente tu dolor. Siente tu tristeza. Él quiere más. Nuevamente, cuando abrí los ojos ya no estaban, pero algo más seguía ahí, el aroma del perfume de mi esposa. Rompí en llanto de nuevo. No creo estar alucinando. Todavía no sé qué es eso, pero creo que estoy empezando a entenderlo. Eso se alimenta del dolor y seguirá enviándomelas para torturarme. ¿Debería irme? No son ellas, pero si cierro los ojos cuando las escucho, siento que están de vuelta por un momento. No me voy a ir. Voy a quedarme con ellas. Voy a escuchar a mis niñas reír y a mi esposa llamarme, aunque sea solo para torturarme. Seguiré vivo. Lo alimentaré. Y eso las mantendrá vivas para mí. Leí algunas entradas más, pero eran muy similares. Alfred seguía viendo a su esposa e hijas alrededor de la casa, y ellas lo recriminaban por haberlas dejado partir. Pero por un breve instante las tenía de vuelta y eso era suficiente para permitir que se torturara con representaciones distorsionadas de ellas durante 30 años. En algún momento empezó a beber para sobrellevarlo, y en las entradas se volvieron más descuidadas. En el 86 dejó de dar detalles sobre sus apariciones y simplemente empezó a escribir las mismas frases una y otra vez. Supuse que cuando se quedó sin espacio en el diario, empezó a tachar esas mismas frases en las paredes. Cerré el diario y al hacerlo sentí un peso presionando la cama detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco. Me había sumergido tanto en la historia de Alfred que olvidé que todavía estaba en su casa, de noche, donde había sido atormentado por los fantasmas de su familia durante décadas. ¿Hilary? Balbuceé desesperadamente, esperando que ella hubiera entrado sin que yo me diera cuenta mientras leía. ¿Quién eres? Una voz femenina que no reconocí susurró en mi oído. Sentí su aliento en mi mejilla. Me giré y vi unos ojos negros junto con una cara vacía de expresión. Las facciones de Elizabeth eran reconocibles por las fotos en el buró, pero la mujer frente a mí se veía mal, muy mal. Gritando, salté de la cama y corrí hacia la puerta, y desde el pasillo escuché las risitas de unas niñas pequeñas. ¿Quién es, mami? ¿Quiere jugar? ¿Dónde está su amiga? ¿Se va a unir con nosotras en el agujero? Sus voces hablaron al unísono. Hilary, ¿dónde estaba? No había oído nada de ella desde que nos habíamos separado abajo. ¡Hilary! Grité, pero ella no respondió. ¡Hilary! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Bajé las escaleras corriendo y durante todo ese tiempo detrás de mí
Podía escuchar a las Mitchell. ¿A dónde vas, nuevo amigo? Quédate con nosotras un rato. Tiene hambre. Y Alfred no ha estado en casa por días. No las mires. No las mires, repetía en mi cabeza mientras seguía corriendo por la casa. Hilary, ¿dónde demonios estás? ¡Necesitamos irnos! El sótano. No estoy seguro de cómo lo supe, pero algo me dijo que encontraría a Hilary ahí. Usando mi linterna, vi el camino que se había hecho entre las botellas en el suelo hacia las escaleras del sótano y me lancé hacia la puerta. ¡Hilary! ¡No entres en el agujero! ¡Está tratando de llevarte! Cuando llegué al último escalón, ella estaba casi al borde. Se detuvo y se giró hacia mi dirección. No te preocupes, Sam. Es alguien amable. Solo quiere conocerme. Sabía lo que vendría después. Se volvió de nuevo y avanzó hacia el borde del abismo. Dejé caer mi linterna y me lancé, logrando agarrarla por los tobillos justo cuando intentaba saltar. Me pateó en la cara, gritando que la soltara, que la dejara ir a conocer la voz, pero me aferré fuertemente y la jalé hacia atrás, haciéndola caer sobre mí. Afortunadamente, cuando aterrizó, salió de su trance. ¿Sam? ¿Eres tú? No puedo ver nada. ¿Dónde estoy?, preguntó. Sí, soy yo. Escucha, Hilary, estamos en el sótano de Alfred. Tienes que levantarte y tenemos que salir de aquí, ahora. Tomé mi linterna y tomé su mano. Al hacerlo, mi luz iluminó el agujero. ¡Santo cielo! ¿Qué es? Sí, es un agujero y es real. Necesitamos largarnos de aquí. La jalé hacia adelante y la arrastré frenéticamente de regreso por los escalones del sótano. Pero cuando llegamos al primer piso, Elizabeth, Maggie y Marcy estaban bloqueando la puerta principal. ¿Qué pasa? ¿No quieren unirse a nosotras? nosotras? Él te quiere, Hilary. ¿Qué demonios? Hilary gritó junto a mí. Hilary, no las mires. Confía en mí. Cierra los ojos y repite conmigo. No las mires. No son ellas. Están muertas. No las mires. No son ellas. Están muertas. Lo repetimos una y otra vez y cuando abrimos los ojos, ya no estaban. Salimos por la puerta principal y corrimos tan rápido como pudimos hasta llegar a casa, sin mirar atrás ni una sola vez. No fue hasta que estuvimos a salvo en mi casa y subimos a mi habitación que nos detuvimos para recuperar el aliento. Y le conté todo lo que había sucedido. Le expliqué lo que estaba en el diario de Alfred, cómo Elizabeth había aparecido justo detrás de mí, cómo supe que ella estaría en el sótano y cómo casi saltó al agujero. Teníamos el final de nuestra historia. Sabíamos la verdad de lo que le había pasado a Elizabeth, Maggie y Marcy en 1983 y el tormento que Alfred sufrió por ello. Sabíamos que no podíamos publicarlo. Nuestro periódico escolar nunca lo aceptaría. Era demasiado increíble. Además, técnicamente entramos en la casa ilegalmente para obtener la información y Hilary casi pierde la vida. Pensamos que lo mejor era mantener esa parte de la historia para nosotros. Desafortunadamente, eso también significaría que no podríamos exonerar a Alfred. Pero fuimos a presentar nuestros respetos en su funeral. Solo asistió Hilary, yo y el señor Phillips. Fue ahí donde nos dijo que Alfred le había legado la casa y la propiedad, pero había dejado la estipulación de que derribara la casa hasta los cimientos y nunca construyera otra en ese lugar. Y así lo hizo. Al momento de escribir esto, el terreno sigue vacío. Solo rezo para que permanezca así.
En cuanto a Hillary y a mí, nunca nos casamos, pero seguimos siendo amigos cercanos hasta el día de hoy. Rara vez hablamos sobre los eventos de aquel 2013. Simplemente nos sentimos afortunados de haber salido con vida. Aunque Hillary me dijo recientemente que a veces tiene un sueño. Escucha una voz dulce que la llama. Le dice que quiere conocerla y que vaya a buscarla. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ah, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la